de desarrollo económico. Ya empezaron el trabajo dentro de la comisión y quisiéramos que usted nos explique, ¿hay unidad de tema dentro de esta ley de carácter urgente económico, que es para luchar en contra de la delincuencia, pero por supuesto se da ese matiz en lo económico, esto es neutralizar la finanza delictual de estos grupos que nos tienen tan mal a los ecuatorianos? Muchísimas gracias por la invitación, buenos días con todos. Creo que algo que es importantísimo, la gente cree que la parte de la seguridad está completamente divorciada del tema económico, y en realidad lo que pasa, y en esto ha habido muchísimos estudios, hubo hace unos meses un estudio del FMI que tomaba en cuenta incluso al Ecuador, y teníamos, por ejemplo, que el incremento de un punto en las muertes violentas puede llegar incluso a cortar crecimiento hasta por medio punto en el largo plazo. Entonces hay una correlación directa, y esto tiene una lógica directa. Si uno se pone a ver, hay lugares donde los horarios de atención son muchísimo más acortados, donde la gente no puede ir al trabajo. Si vemos, digamos, ya desde un poco más grande, fenómenos más grandes, las empresas tienen que gastar muchísimo más en seguridad, el transporte necesita convoys de seguridad, el Estado necesita gastar más en seguridad y con eso pone menos en carreteras, tiene que poner menos en la parte social, digamos, en la parte de educación, salud, etcétera. Entonces, es un problema que va mucho más allá de solamente el tema de seguridad, y eso creo que hay que tomarlo de esa forma. Ahora, en cuanto a la ley, hay algunas cosas que creo que se apegan un poco más a ciertos casos que son un poco más exitosos. Alguna gente decía, esto se parece un poco más al modelo de Bukele, donde de alguna forma se le da algo más de rango de acción a la policía, a las Fuerzas Armadas, y en términos de la parte de la economía delictiva, se puede rápidamente, por ejemplo, incautar y confiscar activos, sean oros, sean bienes, autos, etcétera, que de alguna forma se pueda encontrar en algún tipo de operativo. Entonces, esto ayuda bastante. Ahora, eso, digamos, desde la parte de un poco ir reteniendo, pero desde el otro lado la ley también toca algo que es interesante, que hay que verlo con cuidado, hay que ver cómo va la discusión, pero es los incentivos fiscales que puede llegar a tener el gobierno con discrecionalidad en diferentes áreas donde de alguna forma ha habido algún tipo de ataque o hay algún tipo esto es como una guerra, ¿no? Entonces es como un poco ir a los damnificados y ver cómo se les puede ayudar. Entonces creo que desde ese lado también le da algo más de espacio al gobierno para poder hacer intervenciones que sean específicas. Y esto sí sería como más de recuperación, porque hay lugares donde el narco está ganando, y entonces creo que de esta forma el gobierno podría volver a poner un pie ahí y de alguna forma ir recuperando algunos de estos lugares que la gente en general tiene mucho sufrimiento. Bernardo, ¿cómo está? Elcio Vallarino lo saluda. Siempre toda ley, más que todo cuando es propuesta por el oficialismo, salen los grupos opositores a criticarla. Por un lado, el correísmo dice que esto puede permitir abusos institucionales, mientras que la CONAIE dice que esto puede ser posibles amenazas a los derechos humanos y al Estado plurinacional. ¿Cómo ve usted? ¿Realmente tiene estos riesgos esta ley? A ver, definitivamente en cualquier tipo de ley en la cual le demos un poco más de acción a la policía, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden, seguramente pueden haber estos riesgos, pero por eso hay contrapesos, y creo que, digamos, hay que ver cómo se norma toda esta ley y que tiene que ir acompañado con controles. Pero yo tal vez hago un símil o un ejemplo que es un poco burdo, pero de alguna forma nosotros estábamos preparados como país, con la fuerza pública, con nuestras cortes, con todas nuestras instituciones digamos que buscan justicia, estamos preparados como para salir a cazar conejos, y lo que estamos teniendo hoy es que de alguna forma nos estamos enfrentando con leones. Entonces, digamos, toda la maquinaria institucional, toda la fuerza pública no necesariamente están equiparados
con el riesgo y con el nivel de sofisticación que presenta el crimen organizado. Entonces, yo llamaría más bien la atención a que se piense, sí, si hay algunos riesgos que seguramente se ven, bueno, discutámoslo, pero creo que es importantísimo darle más herramientas a la fuerza pública para que pueda de alguna forma ir conteniendo al narco, en este punto conteniendo, porque vemos que hay territorios donde se sigue avanzando, digamos, con actividades ilícitas y véale de esta forma, cuando hay una vacuna, uno le puede ver como un impuesto que no le pone el Estado, le está poniendo este estado de terror, donde le dice aquí no manda el Estado, aquí mando yo. Entonces, digamos, creo que hay que pensarle de una forma distinta. Yo no soy un penalista, yo no soy un constitucionalista, soy un analista económico, pero creo que los efectos económicos son tremendamente visibles y hay que pensar un poco distinto, porque si seguimos haciendo lo mismo, nos va a seguir pasando lo mismo. Bernardo, ¿cómo está? Mucho gusto. Andrés Ortiz lo saluda. Dentro de las disposiciones transitorias de esta ley, el presidente de la República ha propuesto que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tanto en equipamiento como suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta causado al periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. Y la única restricción, si podemos llegar de alguna forma, para ser beneficiario de esta deducción, es que los equipos y suministros que se donen deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas. Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo ve usted esta medida? ¿Usted cree que este tipo de exenciones o de ayudas hacia el impuesto a la renta para poder deducir los gastos de estos implementos policiales es favorable para el empresariado, o usted lo ve como una medida demagógica? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del análisis empresarial, Bernardo? Pero si uno ve este renglón, creo que hay que discutirlo y hay que normarlo bien, porque tampoco queremos que se ayude a la policía, a las Fuerzas Armadas con cosas que no necesariamente, valga la redundancia, ayudan. Entonces creo que eso necesita ser bien normado. Pero a mí, en mi opinión personal, y un poco por el giro del negocio en el que estoy yo y visito muchísimos clientes en la costa, en la sierra, lo que usted ve en diferentes lugares es que las comunidades, y si usted se va, por ejemplo, a comunidades turísticas, pueden haber, ¿no es cierto?, algunos hoteles, algunos operadores turísticos se juntan. Si usted se va, por ejemplo, a la zona de Durán, que he visitado también, y donde están tal vez todas las camaroneras, los camaroneros se juntan. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Terminan contratando seguridad privada en conjunto, terminan ayudando a la policía local que está ahí con gasolina, con implementos, con cosas que de alguna forma les facilita. Entonces, tal vez esta estrategia que ya está pasando es un poco irla formalizando y tal vez hay que normarla para ver cómo en realidad es la ayuda que necesita, digamos, la fuerza del orden. Yo no le veo mal. Alguna gente habla de, se van a descontar impuestos. Yo no creo que ninguna empresa va a querer de alguna forma básicamente ponerse a donar para no pagar ningún impuesto, pero esto sí hay que normar porque lógicamente no vaya a ser que alguna empresa vaya a querer donar básicamente el inventario que le sobra o alguna cosa de ese estilo, cosas que aparentemente están dañadas. Entonces hay que normarlo bien para que de alguna forma esto en ejecución sea efectiva. Ricardo. Hola, buenos días. Bernardo Ricardo Flores. Los saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Una pregunta muy rápida de mi parte. El proyecto se llama Proyecto de Ley más o menos para combatir la economía criminal, algo por el estilo le ha puesto el presidente, precisamente porque lo cataloga como un proyecto de urgencia en materia económica. Ya vimos, Andrés le ha hecho la pregunta respecto de la parte tributaria del proyecto, que apenas son 2-3 artículos. Todo lo demás es un poco política pública penal. Entonces, aquí un poco la pregunta desde la perspectiva como analista económico es: estas reformas, alejado ya del tema tributario, el resto de reformas, ¿cómo pueden realmente combatir la economía criminal? Es decir, ¿hay alguna reforma puntual dentro de este proyecto que va a atacar la economía criminal dentro de estas reformas que no necesariamente son solo de derecho penal, sino que pueden atacar y cortar el flujo o financiamiento de los grupos de delincuencia organizada? Tal vez en la parte del impuesto a la renta, y tú eres más experto ahí que estás en el SRI, pero por ejemplo, tenemos toda esta parte de las deducciones que había en la minería.
Entonces, de ahí, de alguna forma, hay un efecto recaudador, sí, creo que va a aumentar la carga efectiva sobre la actividad minera, pero también creo que se cierran algunas brechas que quedaban un poco en la parte gris, donde de alguna forma algunos lugares tomados incluso por la delincuencia se dedicaban a toda esta suerte, entre comillas, minería artesanal, pero que en realidad terminaba siendo una minería completamente ilegal y definitivamente creo que lugares así, digamos, se hacían básicamente lugares donde era muy fácil lavar el dinero. Los minerales son un poco más fáciles de circularlos, entonces, digamos, invertir en ese tipo de actividades de alguna forma era súper rentable para algunos de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí vas directamente a un giro de negocio que tal vez es importante hoy por hoy. Hay algunos lugares que están como militarizados, lógicamente, por estos grupos, digamos, no sé ni cómo llamarlos, pero básicamente de delincuencia organizada, son como militares que están ahí tomados en algunos lugares. Por ejemplo, ese me parece que es un golpe directamente a un giro de negocio que es importante para ellos. Pero no solamente es desde el lado de cómo combatirles, creo que la discrecionalidad también que le da al gobierno de ir inyectando dineros, incentivos fiscales en diferentes lugares, en específico, digamos, si hay una zona turística, por decirlo así, que ha estado un poco complicada en los últimos años por la delincuencia, que de alguna forma con la fuerza pública se lo puede ir recuperando, el poner un incentivo tributario ayuda un poquito a que, digamos, no sé, los diferentes hoteles, restaurantes, operadores turísticos de ese lugar puedan un poco volverse a poner de pie. Entonces, no es perfecta la ley, es un problema enorme, este es un problema que creo que toca muchísimas aristas, pero creo que es un esfuerzo que hay que comprenderlo desde el otro lado. No hay cómo separar ya la actividad ilícita y la inseguridad de lo que es la actividad económica. Hay estudios, como lo citaba, y creo que las dos van de la mano por lo que nos comentaba. Hay que combatir la economía criminal, indudablemente tenemos que hacerlo y las herramientas deben